¿Cómo se dio de manera mágica de repente la unanimidad para rechazar algo que ya habían aprobado? Porque toda la tribuna estaba llena de los vecinos. Hubiera sido un suicidio y seguro les hubieran caído algunas cosas si hubieran hecho algo contrario a la que la ciudadanía estaba expresando. Entonces, ahí hay pues parte de la complejidad de nueva cuenta del tema del desarrollo cuando agregamos la parte política. Pero vamos a regresar a la parte incluso del tema del derecho. O sea, esto se podrán imaginar que precisamente la enorme cantidad de contradicciones que hay, porque además, ¿cuántos de los que están en el auditorio son abogados? La mayoría. ¿Algunos de ustedes han sido o quieren ser legisladores? ¿De veras? Bueno, qué lástima, porque entonces no va a funcionar el ejemplo. A ver, no conozco un solo legislador que no quiera trascender en la vida con su propia ley o reglamento. Entonces, todos terminan abanderando una nueva ley. Protejamos algo, promovamos lo otro, etc. Y es irrelevante si lo que están planteando contradice todo lo que ya hay. Es absolutamente irrelevante, porque es lo que él piensa. Entonces, en el ejercicio justo cotidiano de la ciudad, ese es uno de los problemas que estamos enfrentando, la enorme cantidad de regulación contradictoria entre sí que hace imposible el ejercicio del desarrollo. Déjenme retomar esto con algo que planteaba ahorita Mónica, igual en uno de los temas contemporáneos, justo quienes han estado recientemente en Interlejos, se llama, ¿no? En Interlomas. Hay en efecto ahorita hay un caso muy particular que tiene que ver con la construcción de un gran centro comercial y la discusión de nueva cuenta de cómo esto afecta la calidad de vida de quienes como residentes originales de esa parte de la zona pues habían pensado que vivirían como se había prometido en los folletos en el vergel del cielo forever, ¿no? O sea, y pues, ¿qué creen que no? Hay otras clasificaciones que no puedo repetir porque se hacen en su contra de cómo le llaman allá a eso, pero al desarrollo, pero que me parece muy ingenioso. A donde yo quisiera llegar, y regreso cuando decía, cuando me invitaron de nueva cuenta a estar con ustedes, me parece un escenario fundamental porque yo creo que todos ustedes, independientemente de que estén vinculados con el asunto del desarrollo de una u otra manera, no están aquí porque quieran ser gestores del desarrollo. Están aquí porque quieren, en todo caso, por supuesto, entender y conocer todos los elementos que giran alrededor de los temas vinculados con el desarrollo, la toma de decisiones, la ejecución de los proyectos y la operación de los mismos. Esa es sin duda la razón por la que están acá. Creo que lo que les pudiera decir de manera concreta es, primero, por supuesto, jamás se les ocurra ser gestores del desarrollo. Esta es la enorme complicación a la que se enfrentarían y si le agregamos las ventanillas, los tiempos y los personajes de la gestión, es literalmente un infierno. Entonces, yo creo que el tema más importante, la motivación de ustedes la entiendo, la mía de venir con ustedes era justamente tratar también de influenciar de una u otra manera en la generación de un grupo adicional de gente que podamos coincidir en la importancia de modificar el marco completo. Si no logramos ponernos de acuerdo efectivamente en un marco claro, simple, sencillo de desarrollo y gestión, vamos justo a seguir dirimiendo conflictos cada vez más violentos, cada vez más difíciles de resolver. Cada caso es totalmente diferente, por supuesto. Y comentaba con Mónica hace un momento, yo acabo de regresar, me invitaron a dar una serie de pláticas en Sinaloa y me decía un abogado amigo ahí en Culiacán, cuando yo hablaba del tema del desarrollo y de cómo algunos de los beneficiados de los conflictos del desarrollo eran justamente los despachos de abogados, porque bueno, pues necesitas un abogado para absolutamente todo. De hecho, y me decía, perdón, déjame corregirte, el tema del uso del suelo y el dirimir conflictos ya nos rebasó a nosotros. Dice, ya los abogados acá ya no tenemos trabajo, por lo menos dice aquí en Culiacán, porque sale más barato ya
pagarle a un sicario 10,000 pesos y arreglar tu conflicto y resolver de por vida tu conflicto, que contratar un abogado que te quiere cobrar un porcentaje, una lana enorme, y de todas maneras sigues teniendo el conflicto con la otra persona. Esa es una de las verdaderas graves consecuencias del tema justo de lo que estamos viviendo como ciudades y del tema de los conflictos que estamos generando con esto. ¿Qué es lo que repito desde muchos ámbitos, incluso de carácter gremial y profesional, estamos planteando? Que tenemos que tener un nuevo mecanismo de planeación y gestión urbana. Para usar el caso de la ciudad incluso, podría también sintetizarse en 3 bloques fundamentales. Necesitamos sin duda alguna un nuevo programa general de desarrollo urbano. Esto es, algo que nos permita, a partir de las características actuales de la ciudad, en efecto, volver a colocar en el tablero de manera inteligente en donde hay condiciones para realizar actividades absolutamente indispensables de la ciudad. Que recuperemos incluso la compatibilidad. Uno de los graves problemas de la planeación, particularmente en nuestro país, tuvo que ver justamente con estas visiones de la zonificación pura. Aquí solo puede haber vivienda, aquí solo puede haber oficinas, aquí solo puede haber comercios. Cuando la ciudad por naturaleza, historia y desarrollo propio es justo la concentración de actividades mixtas. En las zonas populares, por ejemplo, que algunos de los primeros instrumentos de planeación decían esto es una zona habitacional, era una gran equivocación. Había una vivienda, pero una de las recámaras de la vivienda se transformó pronto en el consultorio del hijo o de la hija que estudió odontología, en el pequeño espacio y despacho del hijo que estudió arquitectura e ingeniería, en el cuartito donde entonces el abogado empezaba a dar algunas asesorías, etc. La ciudad es mixta, entonces ahí hay pues la necesidad de crear un ordenamiento distinto. Hay un elemento adicional, me voy al otro extremo intencional, Código de Desarrollo Urbano Sustentable. Es un instrumento que tiene que poner en realidad en sincronía todos los ordenamientos que hoy tenemos de manera aislada y desarticulada, y algo fundamental, fideicomiso de suelo, infraestructura y equipamiento. ¿Por qué? La mayor parte de las motivaciones de los vecinos a la hora de quejarse de un desarrollo están vinculados con este tema, porque el razonamiento es como los casos que usábamos, como el de Interlomas ahorita, y decir, a ver, espérenme, yo llegué a una zona que fue diseñada y planeada con ciertas características. ¿Cómo me van a convencer que este monstruo que están construyendo en este instante aquí enfrente no va en realidad a lastimar mi entorno? Y pongámonos del lado de los desarrolladores. Si la ciudad ya cambió y esta población en particular de Interlomas está demandando estos servicios, ¿por qué me voy a limitar si hay posibilidades técnicas y económicas de transformar esto para poder prestar un nuevo servicio y atender una nueva demanda? Porque hay mucho de realidad y de razón en los dos lados. Seguramente quienes decidieron construir este nuevo desarrollo o han pretendido hacer otros que se han hecho o no se han hecho, tienen sus propios argumentos y muchos de ellos es el tema de la demanda. Déjenme quedarme con el asunto de la telefonía celular. Es cierto, era indispensable poner antenas de telefonía celular en Pedregal, en Coyoacán, en Chimalistac, en Las Lomas, en Polanco, pues porque ahí estaban los que demandaban los celulares. Y lo mismo sucede pues con muchos de los desarrollos que pretenden atender justo demandas contemporáneas. ¿Cuáles son los elementos del desarrollo urbano? Y por eso decíamos, bueno, uno tiene que ver sin duda alguna con el tema, y este es fundamental, lo que tiene que ver con comunicación, con integración. Lo primero que tenemos que obviamente entender es que si usando el caso del Distrito Federal no resolvemos su integración regional, entonces estaríamos condenando a un territorio, en particular, al subdesarrollo. Entonces sí hay que atender. La Ciudad de México necesita en materia obviamente de integración regional un aeropuerto.
necesita, por supuesto, poder entrar y salir a la ciudad. Necesitamos transitar dentro de ella, o sea, esta conectividad con el resto del territorio es un elemento fundamental de desarrollo y que evidentemente genera la construcción de proyectos que alteran el uso del suelo y que alteran incluso las condiciones de la ciudad en su conjunto. Otro tiene que ver, por supuesto, con la economía. La economía es fundamental. Si no generamos las actividades económicas para que cada uno de los que estamos aquí y los que están allá afuera tocando el claxon, como hace rato, que eran muchísimos más que nosotros, porque no podían cruzar, pues entonces evidentemente estamos condenando otra vez la ciudad a una condición de subdesarrollo. Tiene que ver con vivienda. Todos necesitamos un techo para vivir. Tiene que ver con transporte en general, vialidad, tiene que ver con educación, con seguridad pública, pero tiene que ver con medio ambiente, y el centro de todo esto tiene que ser, por supuesto, la sociedad. El problema es que cuando cualesquiera de estos elementos no se hace asociado con la pieza central del rompecabezas, que es la sociedad, allí es donde entramos evidentemente en problemas y conflictos. ¿Qué es el tema de un código de desarrollo sustentable? Como dice aquí, un instrumento normativo integrador que ponga en sincronía leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que constituyen el marco del desarrollo urbano sustentable. Todos los que veíamos anteriormente y que nadie se ha tomado la molestia en realidad de pretender justo lograr esta sincronía en un solo instrumento. Disposiciones que regulan la materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, patrimonio arquitectónico urbano, desarrollo de infraestructura, competitividad de los asentamientos humanos, y aquí se tienen que establecer estos principios generales basados en 3 vertientes del desarrollo sustentable. Hacia allá tenemos que empujar. ¿Cuál es la otra discusión más que contemporánea en este instante? El tema otra vez de la política. Y hoy los debates vuelven a repetirse como hace 6, 12, 18, 24, etcétera, cada 6 años. Y nosotros mismos nos consumimos en la discusión dependiendo nuestra propia preferencia en realidad, o del personaje o del partido, en la descalificación de los otros y en el argumentar por qué ese no nos conviene. Pero le dedicamos muy poco a casi nada a ponernos de acuerdo entre nosotros en lo que hace falta para que funcione, independientemente de quién al finalmente gane la contienda electoral. Si el tema no es quién gana la contienda electoral, el tema es si tenemos nosotros la madurez necesaria para discutir entre nosotros, proponer entre nosotros hacia ellos y exigirles a estos actores políticos el cumplimiento de esos acuerdos sociales por el bien del desarrollo de la sociedad. Ese es el tema en realidad, pero seguimos pues en realidad convencidos y enfrascados en un tema diferente. Entonces, algo que sería extraordinario, lo uso como ejemplo, es si este grupo vinculado con el desarrollo y vinculado con el tema justo de la legalidad asumiera como tarea, que por cierto será la tarea de esta clase, que me entreguen en 15 días un código de desarrollo urbano sustentable. Imagínense lo maravilloso que sería eso. Entonces, haciendo a un lado de manera temporal los intereses solo económicos por la representación de uno u otro actor del desarrollo, digamos, oye, y si revisamos efectivamente esto para hacer una integración en un instrumento de esa naturaleza, estaríamos del otro lado. La participación social. Esto es algo que pusimos en práctica y funcionó durante una buena temporada. Un consejo para el desarrollo urbano sustentable en el caso de la Ciudad de México. Un espacio donde confluyan habitantes, vecinos, empresarios, profesionistas, académicos, especialistas, así como funcionarios y legisladores, voces múltiples que se expresan en torno a un mismo compromiso: hacer realidad un nuevo modelo, orden urbano para la ciudad.